¿Qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Me presento, yo soy Antonio Reyes Ortega, ayudante de profesor de la asignatura de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la UNAM. En esta ocasión vamos a repasar lo que es el síndrome de motoneurona superior y el síndrome de motoneurona inferior. Bien, en cuanto a los objetivos sobre esta charla, encontramos que vamos a tener que recordar brevemente lo que es el trayecto y la función de la vía piramidal, compuesta por la vía córtico-espinal y la vía córtico-nuclear. También vamos a tener que identificar las características de ambos síndromes, como el síndrome de motoneurona superior y el síndrome de motoneurona inferior, así como al final vamos a ver una pequeña diferencia entre ambos tipos de este síndrome de motoneurona. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar con este breve repaso de neuroanatomía, sobre todo enfocándonos a la vía córtico-espinal, que también conocemos que se suele utilizar el nombre de vía piramidal, para que no se confundan. Entonces, vamos a hacer un breve repaso, ¿ok? Entonces, ¿dónde se va a originar esta vía córtico-espinal y esta vía córtico-nuclear? Vamos a ver que aquí tenemos, sobre todo, la corteza cerebral. Entonces, en la corteza cerebral vamos a encontrar áreas que están designadas para ciertas funciones. En este caso encontramos el área motora primaria, que se encuentra en el área precentral, perdón, en el giro precentral del lóbulo anterior del cerebro. Entonces, en este giro precentral se encuentra el área motora primaria, o también conocida como área 4D Brodmann. Muy bien. Entonces, en este área 4D Brodmann, en su quinta capa, que es la capa piramidal interna, se van a encontrar estas neuronas piramidales que le van a dar origen a esta vía. ¿Okay? Entonces, esta vía piramidal, aparte de que se origina sus axones del área motora primaria, también vamos a encontrar que se van a formar o van a participar algunos axones del área motora suplementaria, que es el área 6 de Brodmann, así como axones de neuronas que se encuentran en el área sensitiva primaria, que es el área 3, 1 y 2. Pero para fines prácticos de esta charla, para que esto sea un poco más entendible, vamos a enfocarnos sobre todo en los axones que provienen del área 4D Brodmann. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la representación del giro precentral, donde encontraríamos brevemente un repaso del homúnculo motor de Penfield, donde una zona de la corteza, ahí se da la representación de alguna parte del cuerpo humano, sobre todo en la porción más lateral del giro precentral se encuentra la cara, seguido por la extremidad superior, el tronco, y en la cara medial del giro precentral sobre todo se encuentra la representación de la extremidad inferior. Es importante esto, ¿por qué? Porque estas áreas de corteza van a estar irrigadas sobre todo por diferentes sistemas vasculares, ya sea por la arteria cerebral anterior o la arteria cerebral media. Entonces, es importante recordar qué arteria irriga estas caras de este giro precentral. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver que tenemos los axones o las neuronas que dan origen a sus axones. Y estos axones que se originan del giro precentral van a descender sobre todo y van a pasar por una estructura que se le conoce como la corona radiada. Entonces, al pasar por la corona radiada, van a descender, van a seguir su trayecto y se van a ubicar en una estructura de sustancia blanca que se le conoce como la cápsula interna. Específicamente, la vía córtico-espinal se ubica en el brazo posterior de la cápsula interna y las fibras que van hacia los núcleos, es decir, la vía córtico-nuclear, van a ubicarse sobre todo en la porción de la cápsula interna que se le conoce como la rodilla. Muy bien. Entonces, recordando, vienen los axones de la corteza, descienden por la corona radiada y siguen su trayecto por la cápsula interna, específicamente por el brazo posterior y la rodilla. Siguen su trayecto y van a descender en el pedúnculo cerebral mesencefálico, ubicándose sobre todo en los 3/5 medios de este pedúnculo cerebral. Siguen descendiendo, van a ubicarse en la porción basilar del puente, ¿ok? ¿Y qué se encuentra inferior al puente? Se encuentra la médula oblongada.
Muy bien. Entonces, en la médula oblongada van a ubicarse, o más bien estos axones de esta vía piramidal, que se dice que aproximadamente son 1.000.000 de fibras, van a localizarse en la porción de la médula oblongada a la cual se le conoce como la pirámide. Muy bien. Entonces, al pasar la médula oblongada, que sigue de la médula oblongada, inferiormente ya se encuentra la médula espinal. Al pasar por debajo de la médula oblongada, en un nivel más inferior, básicamente en la transición entre médula oblongada y médula espinal, se va a dar lo que se le conoce como la decusación piramidal o la decusación motora. Es decir, que los axones que vienen provenientes del hemisferio izquierdo van a pasar del lado derecho. ¿Ok? Es decir, que mi brazo o mi extremidad superior derecha y mi extremidad inferior derecha van a estar inervados por mi hemisferio contralateral, que sería del lado izquierdo. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué pasa después con esta vía córtico-espinal? Pues que al momento de que se ubica en la médula espinal, se va a ubicar en el cordón lateral de la médula espinal. De ahí que también pueden encontrar que se denomina como vía córtico-espinal lateral. ¿Okay? En esta decusación piramidal aproximadamente se cruzan el 90% de estas fibras y 10% restante continúan ipsilateralmente. Pero al final estas fibras que continúan ipsilateralmente, al momento de que llegan al segmento medular destinado, van a volver a decusarse. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quedémonos con este 90% de fibras que sí se decusan y que se ubican en el cordón lateral. Muy bien. Si ustedes han observado bien la imagen, han visto que descendiendo junto con esta vía córtico-espinal, pues va dando algunos colaterales, algunas ramas colaterales, sobre todo a los núcleos motores de los nervios craneales. Por ejemplo, aquí dan axones, sobre todo por el núcleo motor del tercer par craneal, que es el oculomotor. Descienden y dan fibras motoras para el núcleo motor del quinto par, que sería el núcleo motor del trigémino, así como el núcleo motor del séptimo par, que es el núcleo motor del facial, para la musculatura de la cara, con el facial, y musculatura de la masticación, con el quinto par, o mejor conocido como trigémino. Así como en médula oblongada, sobre todo va a dar colaterales al núcleo ambiguo, y este núcleo ambiguo sobre todo ayuda para darle inervación motora a la musculatura del paladar faringe-laringe, junto con los nervios craneales 9, 10 y 11, y también para el núcleo del 12º par craneal, que es el hipogloso. Entonces, esta sería la vía córtico-espinal con la vía córtico-nuclear. También es importante resaltar que otras colaterales que va dando esta vía córtico-espinal, sobre todo da colaterales o fibras que son corticotalámicas, corticoputaminales, corticocerebelosas, corticopontinas, y que todos estos sistemas van a trabajar en conjunto para la generación del movimiento. ¿Ok? Pero para fines prácticos vamos a quedarnos nada más con la vía córtico-espinal y no vamos a mencionar lo demás. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando esta primera motoneurona o motoneurona superior llega a la médula espinal? Bien, entonces en la médula espinal va sobre todo a hacer una sinapsis con la segunda motoneurona. La segunda motoneurona se va a ubicar en el asta anterior de la médula espinal, que es donde se encuentra la lámina 9 de Rexet. ¿Ok? Entonces, de la lámina 9 de Rexet va a salir esta motoneurona inferior por el asta anterior, del asta anterior, ¿ok? Y va a salir por la raíz anterior del nervio espinal, ¿ok? Entonces, esta raíz anterior se va a juntar con la posterior y se va a formar un nervio mixto, que como tal ya sería el nervio espinal. Nada más como breve recordatorio, recuerden que los ramos anteriores del nervio espinal van a formar plexos y los ramos posteriores sobre todo van a inervar musculatura del dorso, ¿ok? Entonces este básicamente sería el trayecto de la motoneurona inferior. Al salir por el nervio espinal, pues van a inervar la musculatura, ¿ok? Van a inervar ya sea las motoneuronas alfa, fibras extrafusales, y motoneuronas gamma, sobre todo para las fibras intrafusales
de los usos musculares, sobre todo para los reflejos que son importantes, que vamos a revisarlo en este síndrome de motoneurona. ¿Okay? Bien, entonces ya que hicimos este breve repaso de esta vía córtico-espinal, vamos a comenzar con el síndrome de motoneurona superior. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos otra imagen de la vía córtico-espinal, pero ¿qué ocurre si esta vía córtico-espinal se ve interrumpida en algún trayecto? Por ejemplo, aquí poniendo una crucecita, un tache de que, por ejemplo, se ve comprometida esta área de corteza cerebral y el área córtico-espinal a nivel del brazo posterior de la cápsula interna, o más inferior a nivel de la decusación piramidal, o antes de la decusación piramidal, ya sea por algunas causas, ya sea por un evento isquémico, por un trombo que vaya hacia el cerebro y condicione una zona de infarto, o ya sea por una hemorragia intracraneal, ya sea por un mal manejo de la hipertensión arterial, pues ¿qué puede ocurrir? Que esta zona de corteza se puede morir junto con las fibras. Entonces, ¿qué pasa si esta vía motora no funciona bien? Pues, sobre todo si se lesiona el síndrome o si se lesiona la motoneurona superior, nos va a dar como resultado el síndrome de motoneurona superior. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Pues básicamente que esta motoneurona superior va a perder su influencia en la motoneurona inferior. Es decir, va a perder ese control que tiene la superior con la inferior, por lo tanto, la motoneurona inferior o la segunda motoneurona va a sufrir un fenómeno que se denomina como liberación, es decir, va a presentar una inervación exagerada hacia el músculo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, esta motoneurona, pues va a estar, la inferior va a estar íntegra, por lo que se puede decir que está feliz, para que ustedes lo recuerden, ¿ok? Entonces, ¿qué manifestaciones va a dar el síndrome de motoneurona superior? Entonces, como la motoneurona superior está lesionada, entonces recuérdense, ¿quién toma el control? La inferior. Por lo tanto, va a haber una mayor inervación de la motoneurona inferior con los músculos. Entonces, se va a presentar una parálisis o plejía, que es literal la pérdida del movimiento, o una paresia, simplemente que pueda haber un debilitamiento del músculo. Sobre todo esta parálisis o paresia puede ser polimuscular, es decir, va a abarcar varios grupos musculares. Y este tipo de parálisis va a ser de tipo espástica, es decir, va a haber un tono muscular aumentado, exagerado, por esta inervación exagerada de la motoneurona inferior, lo que va a condicionar que al momento de que se quiera hacer un movimiento, un arco de movimiento con el brazo, va a estar, esta espasticidad va a estar al principio una resistencia y al momento de que se vence esa resistencia, se puede completar el arco de movimiento. A esto también se le conoce como el fenómeno de la navaja de muelle. Al momento de que sacan una navaja, pues al principio presenta una pequeña resistencia y después esta resistencia se ve vencida para que se complete este movimiento. ¿Ok? Entonces, ya comentamos, esta hipertonía no suele haber atrofia. Suele haber atrofia, pero ya por desuso, en una situación crónica, ¿okay? En la cual, como los músculos ya no se están utilizando porque están débiles o simplemente ya no se puede realizar el movimiento por esta parálisis, pues estos músculos se van a atrofiar. Como comentamos, va a haber una inervación excesiva de esta motoneurona inferior, por lo tanto va a haber hiperreflexia, también conocido como, o si esta hiperreflexia es muy exagerada, puede dar un fenómeno que se llama clonus. ¿Okay? Entonces, vamos a irlos revisando. Normalmente esta sería una posición de espástica. Normalmente esta posición la adoptan los pacientes que sufren algún tipo de isquemia cerebral, con el codo flexionado, la muñeca doblada, con el puño cerrado o que el pulgar se encuentre dentro de la palma. Entonces va a estar espástico y va a haber un aumento del tono muscular. ¿Okay? Entonces, como les comentaba, va a haber una hiperreflexia. Y si esta hiperreflexia es exagerada, pues puede condicionar que al momento de que se dé este estímulo, se dé esta situación que se le conoce como clonus. ¿Okay? También va a haber otra característica del síndrome de motoneurona superior, es que va a presentar el signo de Babinski, así como signos sucedáneos a Babinski, como es el Chaddock, Oppenheim o Gordon. Este signo de Babinski suele ser positivo, que es esta imagen que tenemos aquí, donde normalmente
se está estimulando con una estructura roma, la planta del pie, y aquí lo que ocurre es que se da una dorsiflexión exagerada, sobre todo del primer dedo, cuando la respuesta normal, al momento de hacer el signo de Babinski, tendría que ser una flexión plantar, ¿ok? Y no va a haber fasciculaciones. Entonces, este es el síndrome de motoneurona superior. Recuérdenlo, es por una inervación básicamente exagerada de la motoneurona inferior y básicamente todo se va a aumentar. El tono, los reflejos, puede haber clonus, Babinski positivo, ¿ok? Y la parálisis es de tipo espástica. Si seguimos ahora con el síndrome de motoneurona inferior, pues aquí es lo contrario, la que se ve interrumpida o la que se ve dañada es la inferior, por lo tanto esta comunicación entre médula espinal y músculo se ve interrumpida, por lo tanto ustedes pueden inferir que este músculo pues ya no está recibiendo inervación, por lo tanto las manifestaciones van a ser contrarias a las que encontramos en el síndrome de motoneurona superior. Ok, ¿qué nos puede causar un síndrome de motoneurona inferior? Pues puede ser una hernia de disco que puede estar comprimiendo algún nervio, como les comenté, o antes, donde también podíamos observar un síndrome de motoneurona inferior, era en una enfermedad que se veía antes, que es la poliomielitis. Ahorita básicamente se dice que ya está erradicada, por lo que ya no es común ver a personas o personas con secuelas de la poliomielitis, en la cual, como se dañó el asta anterior de la médula espinal, pues quedan con secuelas, con algún tipo de parálisis. Entonces, ¿qué características va a presentar el síndrome de motoneurona inferior? Pues las siguientes, o que puedan ser contrarias a las que encontramos en la motoneurona superior. Como aquí ya hay una denervación, ya está interrumpida la inervación del músculo, entonces el músculo se va a tornar flácido, se va a tornar laxo, por lo tanto a esta parálisis o paresia, este debilitamiento del músculo, es de tipo flácida, ¿ok? Importante aquí, puede afectar grupos o músculos individuales, de acuerdo a dónde se encuentre la lesión del nervio antes de que inerve al músculo, ¿ok? Entonces puede afectar músculos individuales, esto es importante, como se pierde esta inervación de la motoneurona inferior, pues va a haber una hipotonía, es decir, el tono muscular va a estar disminuido, va a haber una atrofia intensa en el músculo, como ya no está inervada, pues ese músculo ya no tiene esta actividad muscular, por lo tanto el músculo se empieza a atrofiar, como aquí, por ejemplo, en esta pierna, tiene una pierna más atrofiada o la musculatura más atrofiada que la otra. Entonces, como está dañada la motoneurona inferior, pues básicamente los reflejos, sobre todo al momento de que quieran explorar un reflejo patelar, pues van a estar muy disminuidos, si no es que van a estar arreflécticos, es decir, ya no va a haber este reflejo normal, porque acuérdense que el reflejo es un arco reflejo que tiene que involucrar dos neuronas, tanto la neurona sensitiva como la motora, pero en este caso la inferior pues ya está dañada, ya no está inervando el músculo, por lo tanto este reflejo no se va a dar. Y aquí también importante, no va a haber signo de Babinski, como en el del síndrome de motoneurona superior, no hay Babinski porque no hay inervación del músculo, pero sí, aquí sí podemos encontrar fasciculaciones, que son algunas contracciones del músculo involuntarias, como manera refleja porque estos ya perdieron su inervación, ¿ok? Entonces ya para finalizar vamos a encontrar este pequeño cuadro comparativo donde ustedes pueden analizar este síndrome de motoneurona tanto superior como síndrome de motoneurona inferior. Ok, entonces ustedes lo pueden checar con un poquito de más calma. Lo acabamos básicamente de analizar ambos síndromes y esto sería todo. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues pueden ponerse en contacto con el departamento de anatomía y con gusto se les puede aclarar cualquier duda que tengan. Espero que este video les haya servido y pues muchas gracias.